Buenos días, muchachos. En esta oportunidad vamos a ver el tema de la actitud científica. Bien, como recordarán ya antes, hemos tocado el tema de la actitud vulgar o la actitud espontánea. En esta oportunidad vamos a ver la actitud científica, vamos a comparar, ¿no?, las diferencias que hay entre las dos. Recordemos que la actitud espontánea o vulgar, ¿no?, ese conocimiento, ese saber vulgar que se obtiene, es un conocimiento que se obtiene de manera natural. Es de las primeras cosas que aprendemos en el mundo, que nos toca enfrentar, ¿cierto? No es tanto que nosotros decidimos, analizamos y decidimos tomar ciertas decisiones o decidimos conocer tal cual tipo de cosas, sino que es la misma realidad del ambiente, los problemas, la situación en la cual nacemos, la que nos obliga a tener que aprender a cómo sobrevivir, cómo sobrellevar ese mundo y los problemas que hay en él, en los que hemos nacido, ¿no? No es que nosotros tengamos toda la completa voluntad, seamos completamente libres de elegir esa actitud, de tener ese conocimiento. En este caso, en cambio, en la actitud científica, en caso de la actitud científica, la situación es distinta. Aquí el conocimiento que se va a obtener no es un conocimiento espontáneo, sino que uno decide tomar ese camino, que ya lo veremos en un momento. El personaje que tenemos aquí es Francis Bacon. Y lo he puesto ahí porque él tiene una frasecita muy conocida por todos nosotros, que es saber es poder. Aunque en realidad en su idioma original, como él lo escribió en latín, se diría ipsa scientia potestas est, que vendría a significar literalmente el conocimiento en sí es poder. Ya, pero con el tiempo pues se pasó a decir solamente que significaba pues saber es poder, ¿no? Abreviado así. O como Thomas Hobbes, otro filósofo, que era un alumno de él, de Francis Bacon, lo decidió hacer también. Bien, Sir Francis Bacon era un filósofo considerado precursor de la modernidad. Estamos hablando pues del siglo XVI y XVII, ¿ya? Siglo XVI y XVII, después de Cristo naturalmente. Este filósofo afirmaba que por casi unos 1000 años el hombre perdió poder sobre la naturaleza. Por eso es que Bacon considera que debemos recuperarlo. Esos 1000 años se refiere pues a la Edad Media, porque en la Edad Media la ciencia no tuvo muchos avances, estuvo casi olvidada. Y eso es muy cierto, sí, ¿no? Porque en la Edad Media, aquella ciencia o conocimientos en los cuales el hombre de la época tomaba todas sus fuerzas, es en la teología. Y también la lógica, ¿no? La lógica tuvo muchos avances en la Edad Media, pero las ciencias naturales, aquella ciencia, aquel conocimiento, aquel pensamiento que se dirigía hacia las cosas materiales, hacia las cosas que cambian, hacia lo mundano, pues eran consideradas ciencias, en ese sentido, mundanas, ciencias que se rebajaban hacia los placeres de los sentidos, hacia los intereses del cuerpo. Todo eso que era pues rechazado por el cristianismo en esa época. Por eso es que la ciencia no avanzó, sobre todo las ciencias naturales, las ciencias que estudiaban la naturaleza. Por eso es que las personas que en esos tiempos estudiaban, conocían, sabían las virtudes, ¿no?, de cada elemento de la naturaleza, pues eran considerados herejes o personas que estaban en contra de la iglesia, brujos, etc., y eran perseguidos. Ahora, en la modernidad, con los diferentes cambios que comienzan a haber, descubrimientos, pues, ¿no?, también inventos que comienzan a haber, es que surge este nuevo camino de la ciencia. Nuevamente comienza a andar, porque ya se habían destruido, pues se habían derribado muchos ideales, muchos argumentos, pensamientos que eran los más importantes en la Edad Media. Uno de ellos era el pensamiento de Aristóteles. Este señor, Francis Bacon, va a hacer grandes críticas a los fundamentos de la filosofía de Aristóteles. Deben saber que en la Edad Media el pensamiento de Aristóteles era fundamental para seguir llevando ese tipo de vida que se llevó pues por unos 1000 años aproximadamente. Ya gracias a la lógica que había enseñado Aristóteles y que en esos 1000 años pues nadie cuestionó. Esa lógica, esa filosofía fue la que hizo posible que el cristianismo, como se vivió en la Edad Media, pues siguiera existiendo y dominando todos los campos. Francis Bacon, este señor, este inglés, ya precursor de la modernidad,
es el que va a decidir hacer las críticas hacia el conocimiento o hacia el pensamiento de Aristóteles, hacia sus fundamentos. Y va a apostar por una lógica que sea no deductiva, como es en el caso de Aristóteles, sino una lógica inductiva. ¿Qué significa eso? Hacer razonamientos tomando en cuenta los casos de la experiencia. Eso era lo más importante en el pensamiento moderno, la experiencia. Y de ahí se comienza a hacer pues experimentos. En la modernidad el hombre comienza a investigar más profundamente en la naturaleza. Experimentos con la naturaleza. Comienza a ver eso, los experimentos. ¿Cuáles son los propósitos de la ciencia acá? Primero, el propósito fundamental en la ciencia, desde esos momentos, es describir los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Eso es lo importante. Describir a detalle, paso a paso, ¿no? Todo lo que vemos. Cada fenómeno que está en la naturaleza, debemos describirlo con exactitud, ¿no? Cada detalle. ¿Para qué? Para luego, el otro propósito de la ciencia, explicar esos fenómenos de la naturaleza. Es decir, de todo esto que pasa, este es el universo, por ejemplo, ¿no? Todo esto es el universo, tengo que describirlo a detalle, cómo es, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, para después explicar. ¿Qué significa eso? Decir cuáles son esas causas, ya el origen, las causas, el por qué este mundo es así en este momento. ¿Qué hizo? ¿Qué motivó? ¿Qué hizo que el mundo sea de esta manera? Ya la ciencia se va a encargar de explicar, de indagar, ir hasta las causas de cada fenómeno. Este fenómeno, la lluvia, por ejemplo, ¿no? Esta plantita cómo crece, la fotosíntesis, etcétera. Todo eso, ¿cómo sucedió? ¿Gracias a qué? ¿Cuál es la causa de que todo eso pasara? Así en toda la naturaleza. Describir la naturaleza, explicar por qué es así la naturaleza, para luego, con estos dos casos, ya la descripción y su explicación de la naturaleza, poder dominar, tener dominio, tener poder, tener control sobre cada elemento de la naturaleza. Esa es la gran finalidad de las ciencias hasta hoy en día, desde esos momentos, en los inicios de la modernidad, hasta hoy en día más que nunca todavía, ¿no? Todos los aparatos que se crean, la tecnología, todo eso que intenta hacer, lo que intenta hacer es dominar la naturaleza, dominar todas las cosas que se estudian. Todo lo que se estudia para conocerlo, para explicarlo y también para poder tener dominio sobre ese objeto de estudio. En este sentido, sobre toda la naturaleza, ¿no? Todo lo que nos rodea. Esa es la gran finalidad. Siguiente. Como habíamos dicho al inicio, el saber científico contiene conocimientos que no han sido adquiridos espontáneamente. ¿Qué conocimientos sí han sido adquiridos espontáneamente? Pues el saber vulgar. Ese saber vulgar, ese saber espontáneo, es el que sí ha sido adquirido espontáneamente. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Que el saber científico, requiere un gran esfuerzo y una preparación especial. No es como en el caso del saber vulgar. En el saber vulgar, uno no realiza un gran esfuerzo intelectual en su voluntad para poder adquirir ese conocimiento. Simplemente está ahí. Simplemente tiene que hacerlo. Se le obliga prácticamente, ¿no? Tiene la necesidad forzosa de tener que adquirir esos conocimientos porque es parte de los problemas con los cuales se enfrenta pues el hombre. Bien, aquí tenemos las características del saber científico. ¿Ya? Ese saber, ese conocimiento científico que se adquiere, aparte de que no se adquiere espontáneamente, sino que requiere la voluntad. Yo decido, yo elijo, ¿no? Entre muchas cosas que puedo conocer, yo elijo saber esto, tomar este camino, tomar esta profesión, este oficio. Y con eso lleva pues un gran camino por el cual vamos a ir, donde vamos a esforzarnos mucho intelectualmente, vamos a hacer muchas cosas, vamos a decidir elegir estudiar en lugar de ir a fiesta de repente, pues, ¿no? Etcétera, etcétera, cosas como esas. Es una preparación especial que yo decido, que yo tomo. Ahora, acá tenemos el saber científico y sus características. La primera característica es que el saber científico es selectivo. ¿Esto qué quiere decir? La ciencia, cuando logra tener sus conocimientos, ese saber científico, no se dirige, no quiere saber, no quiere conocer todo en realidad, sino que elige, escoge, selecciona, selecciona
su objeto de estudio. No hay ninguna ciencia que lo estudie todo, la totalidad. Para eso hay muchas ciencias donde cada una se dedica a estudiar una parte de ese todo, una parte de la naturaleza, una parte del mundo. Ninguna de ellas lo ocupa todo. Por eso es selectiva, ya selecciona su objeto de estudio o un grupo de objetos, pues, ¿no? Que va a estudiar y no otros. Luego vemos que el saber científico también es objetivo. O sea, ese conocimiento científico, aparte de coger algún grupo de objetos y no otros, es objetivo en el sentido de que va a intentar describir el objeto tal como es. O sea, va a intentar describir las características que pertenecen al objeto. Esto significa también, pues, que va a intentar que sus prejuicios de la persona, del científico, esos prejuicios muy subjetivos, muy personales, no interfieran con la descripción del objeto tal como es. Por ejemplo, yo describo una silla. Esa silla es muy bonita, es de madera, pesa 5 kilos, está hecha de metal o está hecha de plástico. Ya, todo eso es un saber científico en el sentido de que está describiendo el objeto tal como es. Todo lo que he dicho son las características que sí pertenecen a ese objeto. Pero si yo digo la silla es bella, la silla es bonita, eso ya no es parte de un saber científico porque está siendo muy subjetivo. Para mí puede ser bonita, pero para otra persona será fea, etcétera, etcétera. Pero si yo digo que la silla pesa 5 kilos, por ejemplo, eso sí lo puede saber y lo puede afirmar cualquier persona que vaya y pueda pesar a la silla, ¿no? Es un conocimiento objetivo, porque sí pertenece al objeto, y no es que yo creo, sino que es así. En este caso, saber racional significa pues que el saber científico siempre va a usar argumentos, ¿no? No es que solamente opine y dice cualquier cosa, sino que usa argumentos para demostrar la verdad a la cual piensa llegar. Metódica porque siempre usa un cierto camino, un cierto conjunto de procesos, ¿no? Tiene una forma de llegar a su objeto de estudio. Sistemático porque todas las ciencias siempre tienen un sistema, es decir, tienen un orden, hay un orden en todo lo que hacen. Falseable en el sentido de que todo conocimiento científico, todo principio, toda ley, siempre puede ser refutado. Se puede demostrar que no es así siempre. Perfectible, o sea que se puede perfeccionar. ¿Qué significa esto? Que siempre puede mejorar, que siempre tal teoría científica, aunque sea la mejor de todas, siempre puede seguir creciendo, avanzando, progresando, puede acercarse más a la perfección. Todas estas son las características entonces del saber científico. Bien, muchas gracias.